Cuando a mí me dicen que no se puede hacer referencia a los jugadores que elige Menotti, mi respuesta fue, acaba de morir Dante Panzeri, fue el 14 de abril de 1978. Si Menotti mañana convoca al seleccionado nacional, al veterano ya casi anciano Adolfo Pedernera, yo lo voy a criticar, así que no me vengan a joder con esas cosas. Eso se lo dije a Julio Moyano, que es el productor de la radio donde yo estaba. Eh, Era la época de Sport 80. Sport 80 en realidad nace inmediatamente después, pero los coletazos del Mundial estaban ahí. Y yo luchaba contra todos, mi único apoyo era el Negro Guía en aquel equipo Sport 80, que habíamos inventado con el Negro Guía y con Pancho Ibáñez. Pancho Ibáñez duró 15 días porque dijo, yo los adoro, los quiero muchísimo, pero ustedes están locos, yo no puedo seguir trabajando en estas condiciones diciendo estas cosas. Años después me enteré por qué Pancho Ibáñez decía eso, por lo que decía Adolfo Castelo. Pancho Ibáñez es el único tipo del mundo que se plancha los blue jeans. Entonces no puede soportar que haya semejante cantidad de disparates en un programa supuestamente de deportes a las 5:30 de la tarde, a la hora del té, cuando la mayoría de los oyentes eran mujeres. Una cosa rarísima, ¿no? Para la época, sobre todo. Bueno, en aquella época estábamos solos, ahí después entraron Araujo y Niembro con el aviso bajo el brazo, aviso que no casualmente era de la empresa Corfam. Corfam quiere decir Corporación de Fabricantes de Muebles. ¿De quién? De Carlos Vilardo. O sea, Vilardo era el auspiciante de los periodistas que, de algún modo, pretendían meter la cuña entre quienes pensamos de otra manera, en cuanto al fútbol, ¿no? Pero yo recuerdo que Menotti renunció cuando le querían sacar los jugadores de River, que si no me equivoco eran Filiol, Pasarela, Alonso, JJ y Luque. Después JJ no fue. Bueno. Y Menotti ahí dijo que se iba. Entonces tuvieron que dar marcha atrás y no le sacaron los jugadores. Y ahí empezó de algún modo a reivindicarse la manera de tratar el tema de la selección por parte de Menotti. O sea, de darle prioridad a la selección. Que hasta entonces, o sea, mi recuerdo está en conversar con los jugadores en tiempos de Menotti y compararlo con cómo conversaba o de qué se hablaba o qué se decía antes de que Menotti tomara su cargo de la selección. Por primera vez, los jugadores sentían una especie de necesidad de estar en la selección. Era un placer para ellos estar en la selección. Y estaba dividida la cosa. Estaba dividida la cosa. Pero yo creo que en ese momento no era tan fuerte el bilardismo como lo es ahora. Sí, pero hablo del resultadismo en realidad, no del bilardismo. Porque Lorenzo está mucho más cerca de Bilardo que de Menotti, aunque Menotti lo niegue. Yo a Menotti siempre le digo, el responsable cronológico del fútbol basura en Argentina no es Bilardo, es Lorenzo. Lorenzo fue el primero que en el 62 llega a San Lorenzo y empieza con las cosas raras. Por ejemplo, dar mensajes en italiano para hacerse el diferente. En lugar de chanfle decía el huevo o la rosca, o la mesa rosca, no sé, una cosa así. Porque ahora se dice rosca, por ahí. Pero y además en el año 62 fue el Mundial de Chile. Y en ese mundial Lorenzo había convocado en principio a 44 jugadores para empezar a trabajar. 11 de San Lorenzo. Y en el Mundial hizo jugar a Ratín de 8 y al pobre polaco Cap, que históricamente era volante central, o 5, alternativamente 6, de marcador de punta a marcar a Bobby Charlton, que era otro de los jugadores que no tenía perfil. Pobre polaco Cap, la que se comió con Bobby Charlton. Ese era Juan Carlos Lorenzo. Yo, del 62, estuve en Rancagua el partido que perdieron con Inglaterra 3-1. Y después me manejé con los informes de Panzeri, tanto por televisión como el gráfico.
En el 66 algo más hemos visto en la tele. Aparentemente el equipo del 66 jugó mejor. Yo no me como la de Ratín en la alfombra de la reina, porque además los jugadores lo contaron. A ver. Habla con Luis Artime. Luis cuenta, es decir, que no hubo bomba para la Argentina. No hubo. Porque lo recibió Onganía. Creo que, en definitiva, si nos atenemos a lo que pasó, el campeón moral fue Alemania, porque a Alemania le robaron un gol. O le dieron una Inglaterra que no era. Algo parecido, pero al revés de lo que pasó en Sudáfrica. Sí, exacto. No sé si, no creo en el tongo del cruce de los referís alemán e inglés, pero que a Brasil, que fueron permisivos para con los quienes jugaron con Brasil, sí. Además, la otra historia así asombrosa fue la de Corea e Italia, ¿no? No, fue normal. No, la normalidad fue la manera como Lorenzo dispuso que se formara el equipo. Eso fue no, nada más. No, yo me niego a esas cosas. A ver. Me niego a todo eso. Yo no meto el himno dentro de la pelota. Ni la pelota dentro del himno. No. Opereta de los muchachos. Operetas de los muchachos de la conjura de los necios. Porque decía, che, en este país un gil hace un reloj. Y compraban eso. Compraban eso. Yo creo que había una cosa anti-Menotti muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. No es que la nuestra, no, que la nuestra no existía, decían. Es mentira lo de la nuestra, decían. Sí. Y eso hace que nazca Estudiantes de La Plata. Yo lo vi jugar muchísimo, pues yo estaba en Canal 7 en aquella época. Poletti era un arquero de lujo, un gran arquero. Manera era un buen volante. Aguirre Suárez te pegaba patadas por todos lados. Bueno. Madero, aunque no parezca, era un muy buen jugador. No parece por lo que fue después en la vida, ¿no? Subeldía le tenía prohibido subir a Cacho Malvernat. Estaba prohibido que Malvernat pasara la mitad de la cancha. Pachamé era un adelantado a lo que después fueron los 5 de contención, ¿no? Porque el 5 originariamente era el centro-has, pero él no era centro-has, era otra cosa. El Bocha Flores era un buen jugador, Perón sabemos la maravilla que era. Conigliaro era un jugador absolutamente, era de madera. Conigliaro no se podía creer lo que era Conigliaro. Hacía goles con los hombros. ¿Quién más? Juan Echecopar, otro muy buen jugador. O sea, había buenos jugadores como para no justificar la manera como jugaban. Ni hablar de Bilardo, ¿no? No es la manera como jugaban. Yo me equivoqué al decir cómo jugaban. La manera como encaraban el partido. O sea, era una especie de búsqueda del error del rival permanente, inclusive partiendo de la trampa. La locura que después se fue confirmando en Bilardo, que decía que había que filmar a los alcanzapelotas, independientemente de que él, cuando iba ganando su equipo, hacía que las escondieran, hizo que en ese momento ya apareciera incipientemente esta cuestión de lo único que importa es ganar. No, Bilardo fue un perverso profundizador de lo de Subeldía. Y algunos jugadores... Claro, había una apertura muy extraña. Los vestuarios de Estudiantes de La Plata estaban abiertos al periodismo antes de los partidos, por ejemplo. Pero... Y yo lo empecé a seguir a Subeldía cuando era técnico de Atlanta. En el 61, si no me equivoco, los preparadores físicos eran Adolfo Mogileski y Pablo Amándola. Y Atlanta era un equipo, yo creo que fue un poco un antecedente de aquel Estudiante de La Plata,
porque me acuerdo que terminó tercero un campeonato, un equipo que era un equipito en realidad. Tenía un arquero extraordinario que era el Flaco Herrea, después sucedido por el Loco Gatti. Jugaba Clariá, jugaba Nuin, jugaba Carlos Grigol de 5, jugaba Asprela, jugaba Mario Grigol de 7, jugaba Alberto Conde, jugaba Gonzalito, jugaba Luis Artime, jugaba Conde, jugaba Roque, un uruguayo de win izquierdo. Era un equipo sin grandes figuras, pero ordenadito, por decirlo así. Y bueno, eso fue el antecedente, de algún modo, de lo que después Subeldía hizo en Estudiantes de La Plata. Recuerdo una Pero no sean trampa, Ajá. los de Atlanta. Además, Mogileski inventó algunas cosas bastante demagógicas, como por ejemplo, una demagógica y la otra, ¿cómo te diría?, escondedora. En aquella época, los equipos eran numerados de 1 a 11. Cambiaba los números de los jugadores, ponía el 11 se lo ponía el marcador central, ese tipo de cosas. Y después repartía claveles en la tribuna. Los jugadores entraban y repartían claveles. No recordaba ese episodio. Cosa de Mogileski, sí. Pero eso tiene que ver con la historia de las selecciones argentinas también. Agarremos la cronología del grondonismo. Menotti es el técnico de la selección argentina del 74 al 82. Sí. ¿Quién lo sucede? Sí, Bilardo. Bilardo. ¿Quién sucede a Bilardo? Basile. Basile. Nada que ver. ¿Quién sucede a Basile? Pasarela. Sí. ¿Quién sucede a Pasarela? Peckerman. ¿Quién sucede a Peckerman? Bielsa, interinato, llamámoslo de alguna manera. ¿Qué tenía que ver unos con otros? Realmente muy poco. Por eso yo digo que lo que importa son los jugadores, fundamentalmente. De lo que recuerdo, por ejemplo, es que Poletti es sancionado porque corre desde el arco y le pega una patadita, pero chiquitita así. No me acuerdo si fue a Conveno o a quién. Convino. Pero chiquitita así fue. Yo estaba haciendo campo de juego para Canal 7. También recuerdo que Onganía los hizo meter presos. Mientras tanto, había torturadores y chorros y qué sé yo, que no. Y yo creo que no correspondía, independientemente de que a mí me provoca rechazo la actitud de los jugadores. Una cosa es eso y otra cosa es meterlos presos. Y el Flaco es la bisagra. El Flaco hizo que se cambiara un montón de cosas, o que se volviera a las fuentes en un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que recién hablábamos de la nuestra. Aún hoy sigue siendo una referencia muy, muy importante, y son muchos los jóvenes que tratan de encontrar en él algunas definiciones para que esto no sea el desastre que es hoy en día en el fútbol argentino, para lo mal que se juega. Creo que hay algunas cosas del Flaco sueltas que son las que más importan. A ver. Jugar a un toque. Para mí eso es fundamental. Y si no, miremos a Barcelona. Jugar a un toque. Cuando un jugador recibe la pelota, la devuelve diciendo: tomá que no pensé, por ejemplo. Te la devuelvo porque no pensé. Que necesitamos un 9. La respuesta del Flaco es: ¿un 9 como quién? Porque no es lo mismo, qué sé yo, Palermo que Saviola, suponiendo que Saviola sea 9. Todo ese tipo de pequeñas cosas que uno va incorporando y que a uno lo enriquecen para entender mejor el juego, ¿no?
Yo creo que no del todo. En parte sí, a mí me gustó más cómo jugó el equipo del 86 y el del 94. Pero es lo que había. Además, se cuestionaba, por ejemplo, que Galván era un marcador central bajito. Se cuestionó que inventara a Jorge Holguín de marcador de punta. Cuestionaban que fuera Ardiles, porque era muy bajito también. También dijeron que no iba a poder jugar nunca en el fútbol inglés por su contextura física. Porque había una pereta en contra de Menotti usando ¿qué? Y tenía que ser Juan José López, no Ardiles. Pero de todas maneras, aquel equipo del 78 tenía un jugador absolutamente fuera de serie, totalmente olvidado y marginado, que era Valencia. Valencia era un jugador de otro mundo. Yo recuerdo que el partido debut contra Hungría, el mejor jugador de Argentina fue Valencia. Además estaba René, y lo de Kempe fue monumental. Había llegado en algún momento. Capaz que adversarios que no lo permitieron. Pero en algún momento llegó a tenerlo. No fue el mejor. El peor fue con Brasil, lejos. Fue espantoso ese partido, de parte de Brasil también. Y con Polonia puede ser. Eso no lo hablamos en general. No, porque en las charlas que tenemos semanalmente, no hablamos tanto de fútbol, hablamos de política y de música también. Él era el técnico de la selección nacional, nombrado por la democracia. El técnico nombrado por la dictadura fue Bilardo, en el 82. Hay también operaciones ahí de los antimenotistas. Yo me acuerdo que alguna vez fui a dar una charla a una agrupación Rudolfo Walsh, creo que en Lanús. Y una señora me preguntó, ¿y usted qué hacía durante la dictadura? Yo le digo, yo trabajaba en la radio. Y entonces yo le pregunté a ella, ¿y usted qué hacía? Yo trabajaba en la justicia. En la justicia, ¿cuántos habeas corpus pasaron por sus manos? Esa es la historia. ¿Qué hizo cada uno de nosotros? Es un poco lo de solo le pido a Dios, ¿no? No haber hecho lo suficiente, lo que tan sabiamente canta Gieco. Porque no tuvimos las pelotas. Me parece que fue algo por el estilo. Y lo del Flaco también tiene que ver con eso. Si en el Mundial Juvenil de Japón, el Gordo Muñoz en el vestuario argentino lo cruza a Menotti con Videla, Menotti se niega, ¿es desaparecido o no? O algo parecido. En las cartas que firmó, que por supuesto la historia oficial oculta, cartas que firmó para aparición con vida. En nada. Porque el tiro de Muñante a los 5 minutos pegó en el poste, en el partido contra Perú, pese a lo que diga Ezequiel Fernández Muro. ¿Perú-Argentina? Sí. Sí, oíme, eso fue, pero claramente desvirtuado hasta por Víctor Hugo Morales, cuando entrevistó a un tipo que salió a hablar de la connivencia entre las dos dictaduras, un plan canje, una cosa así. Un plan canje que significaba liberar presos políticos, presos políticos a cambio del 6AC, no es una cosa, no, yo no creo en esas cosas. Sí creo, por ejemplo, en el arreglo Alemania-Austria para dejar a Argelia fuera en el 82. Eso sí, eso está claro. Era la única posibilidad de salir a la calle a festejar algo. Eso fue lo que yo sentí.
Sí, aprovechó para quedarse un tiempo más. Fue un poco al revés de lo que le pasó con Malvinas. Y hasta cierto punto le sirvió. Y después, ¿por qué lo sacó? ¿Y otras presiones? Yo a Alberto Alonso no le creo ni lo que miente. Me parece que sí. Porque a paridad con Holanda había, pero en el partido final fue más Argentina. No fue un holgadísimo campeón, pero fue. ¿Sí? Me gustó más en términos de paladar. ¿Te imaginas? En el 86 Argentina sale campeón del mundo a pesar de Bilardo. Eso está clarito. Porque en el plantel de Bilardo estaba Garré, por ejemplo. Garré jugó el primer partido, una cosa. Y además estaba Diego. No, si Bilardo no jugaba. Diego es Diego. No. Por ahí, a Menotti todavía se le echa en cara que no lo ha puesto a Diego en el 78. Diego en el 78 tenía, ¿cuántos? 18 años. No, 17. Es de octubre del 60. 17. Por ahí se lo ponía y decían, este loco le pone un pendejo. No. Y en el 82 fue un lamentable fracaso de un equipo que en teoría era mejor que el del 78. Porque el fútbol afortunadamente sigue siendo impredecible, como Román. No porque soy arbitrario, pero no necio. No me duele. Si es la verdad. Me gustó más, punto. Pero ¿sabe qué? Me gustó más la del 94 que la del 86. A ver. Esa sí que me gustó. Y lo que juntó, lo que amontonó Basile. Basile amontonó a Redondo. A pesar de Simeone. Simeone en su menos peor momento, si querés. Balbo, Canilla, Maradona, Batistuta. Epa. Lo que pasa es que en el 86 Diego era esplendor. Y en el 84 y en el 94 ya tenía 33 años, ¿no?